Y también te lo habíamos anticipado cuando comenzamos la mañana, día jueves, día de diferentes bloques. Uno de ellos, los derechos humanos, que nos trae siempre Sandra Riquelme. Buen día, Sandra. Buen día, Leo. ¿Cómo está la audiencia? Bueno, agradecida de compartir este espacio con ustedes. Nosotros por tenerte, te diré, porque siempre aprendemos mucho. La propuesta, Leo, de hoy es hacer un repasito de todo lo que hemos ido conversando a lo largo de estos programas. Dale. ¿Sí? Y adentrarnos un poquito respecto de cómo son exigibles los derechos. Ok. ¿Sí? Bueno, ¿qué hemos estado conversando en estas charlas? Lo primero que tenemos que tener en claro, muy presente, es que todas las personas somos titulares de derechos y que esos derechos están reconocidos tanto en las leyes como en la Constitución Nacional, como así también en los tratados internacionales. Bien. ¿Quién es el responsable de cumplir con todas estas obligaciones que emergen de las normas y de las leyes? ¿Quién tiene el deber de respetarlos, de garantizar su goce, su ejercicio libre y pleno, como también promover su realización efectiva? El Estado, ¿sí? Bien. Digamos que el objetivo primordial de la constitución de un Estado es el bienestar de sus ciudadanos, y el bienestar de sus ciudadanos, el bienestar común, lo va a lograr justamente a través de la implementación de políticas, de leyes, de acciones concretas. Bien. ¿Sí? ¿Y dónde está regulado todo esto? La forma de actuación del Estado, cómo se componen sus poderes, cómo implementa las legislaciones y las acciones en la ley madre, en la ley fundamental, que es la Constitución Nacional. Bien. ¿Sí? En principio, lo que nosotros tenemos que tener en claro es la forma de organización que elige nuestro Estado, que es una forma representativa, republicana y federal. Sí. ¿Sí? Esas tres palabritas que son muy importantes, que consagran tanto los principios de división de poderes y sientan las bases del control de poder. ¿Sí? Bueno, que en nuestro país siempre es tan difícil de lograr esos equilibrios y esos controles. Nosotros escuchamos siempre que somos un país de corte netamente presidencialista, por ejemplo. ¿Sí? O sea, que manejaría los poderes. Como que el Ejecutivo siempre es como que tiene la mayor fuerza, la preeminencia, ¿no? Bueno, la Constitución está pensada para que estos poderes se controlen entre sí y lograr un equilibrio, digamos, y un gobierno que sea justo y que cumpla con sus cometidos. Claro, en el caso ideal, en una situación ideal. Claro, siempre estamos como, si bien son mandatos constitucionales, ¿no? Sí. Pero en la práctica nosotros vemos que es como bastante difícil de alcanzar. Siempre tenemos que propender a esto, a la independencia de poderes y a los controles entre los poderes, ¿sí? Que es lo que manda la Constitución. Bueno, que estén plasmados en la Constitución, que estén escritos en las leyes, ¿qué es lo que nos garantiza? Nos da la posibilidad como ciudadanos de poder exigir su cumplimiento. Bien. ¿Sí? Vamos a adentrarnos un poquito qué es lo que los estados deben garantizar. Dijimos, por un lado, lo que está escrito en la Constitución y en las leyes nacionales. Nosotros hemos hablado en diversas oportunidades de que también esta Constitución ha ampliado el espectro de derechos en 1994 al incorporar con jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Sí. Entonces tenemos muchísimo más para garantizar, ¿no? Dice, en estos casos, además de respetar los derechos humanos, garantizar su cumplimiento, proteger su ejercicio, investigar y castigar incluso a los responsables de su violación, los estados deben rendir cuentas de sus actos ante la comunidad internacional y los organismos internacionales. Nosotros, no sé si hemos leído los diarios de esta mañana o de ayer, sabemos que hay una comisión, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas visitando las cárceles, ¿no? Claro, en el diario de ayer salió. Bueno, acá tenemos un organismo de derechos humanos que visita el país, que hace informes, que en virtud de esos informes hará o no, si corresponde o no, observaciones, recomendaciones. ¿Sí? Claro, decían que había una comitiva que había visitado nuestra provincia y que esto no sucedía desde el año 2003. Que había sido la última vez que había sucedido esto, que la misma comitiva de la Organización de las Naciones Unidas había visitado nuestro país para esta meta.
que en esta ocasión creo que visitan 3 provincias: Santiago del Estero, Jujuy y Chubut. Si no me... y una parte de Buenos Aires, creo. Mirá vos. Bueno. Ahí, digamos, tenemos que tener en claro que hay tratados que fueron incorporados por el artículo 75 y 122 y que esos ya tienen la máxima jerarquía, la jerarquía constitucional. Hay otros tratados que pueden obtener esa jerarquía, sí. Y la Constitución establece el mecanismo para que así sea, para que ocurra así. De esa manera fueron incorporados a nuestra convención 2 convenciones que están muy nombradas y citadas en estos días. Escucha cuáles son. A ver. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que obtuvo jerarquía constitucional en el año 1997, y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que obtuvo esa jerarquía constitucional en el año 2003. Bien. A raíz del fallo de la Corte, se ha hablado mucho de estas 2 convenciones. ¿Por qué? Porque estas convenciones tienen jerarquía superior a las leyes, tienen jerarquía constitucional y son convenciones que, por un lado, te definen qué es el delito de desaparición de personas y lo definen como un crimen de lesa humanidad. Establecen que son imprescriptibles, ¿sí? Que no pueden ser susceptibles de amnistías, de ningún tipo de beneficios especiales. Claro, no pueden tener ningún tipo de beneficios. Exacto. El ser de cumplimiento, ¿cómo es que se llama? Efectivo. Efectivo. Exactamente. Bueno, esto está en nuestra legislación con rango constitucional. No es una cuestión menor a la hora de analizar, y bueno, de hecho son los fundamentos de las impugnaciones, de las críticas que se han efectuado a este fallo, sí. ¿no? Esto de no respetar los tratados internacionales. Bueno, una forma de proteger los derechos, vamos a ir aclarando algunos conceptos que se van manejando y que por ahí no todos tenemos en claro. Una forma de proteger los derechos de las personas es el control de constitucionalidad. ¿Has escuchado hablar, Leo, que dicen, bueno, esta ley fue declarada inconstitucional? Claro, o ¿cierto? Anticonstitucional o también. Anticonstitucional, contraria a la normativa de la Constitución. Sí. ¿Quiénes pueden decir si una ley es inconstitucional? Por esto de la división de poderes, nosotros sabemos que una ley sale del Poder Legislativo, sí. ¿no? Que el Ejecutivo es el que promulga o el que tiene el poder de vetar una ley. Claro, ahí vamos viendo es el que lo va haciendo cómo el control el control y el rol de los distintos poderes. Ahora bien, si una ley fuera contraria a los principios de la Constitución, y obviamente también de los tratados internacionales que son parte plena de la Constitución, quienes pueden declarar la inconstitucionalidad es el Poder Judicial. Okay. Y en nuestro país nosotros tenemos un sistema de control judicial difuso, se dice. ¿Por qué? Porque cualquier tribunal, a pedido de parte, ¿sí? Puede declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un acto, ¿ya? Eso se llama control difuso y es una de las formas de poder ejercer los derechos, ¿sí? Decir, bueno, esta ley no es aplicable o esta ley es inconstitucional porque claramente está violando lo que dice la legislación o la Constitución Nacional, precisamente. ¿Tá? Bien. Y hay una particularidad que si esa declaración de inconstitucionalidad sale de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es como muy relevante porque si bien los jueces de los tribunales inferiores son libres de interpretar a la ley, la Corte es como que marca o va ciñendo una jurisprudencia. Por eso es importante los pronunciamientos de la Corte sobre todos los otros pronunciamientos. Bien. Nosotros tenemos una particularidad. ¿Cuál es? En la provincia del Chubut con respecto a las declaraciones de inconstitucionalidad. También las declara el Poder Judicial, ¿sí? Y vos sabés que el artículo 175 de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, perdón, dice que si una ley es declarada inconstitucional 2 veces consecutivas o 3 veces alternadas por el Superior Tribunal de Justicia, esa ley deja de tener
vigencia al día siguiente de la publicación de la sentencia definitiva. Automáticamente pasa a ser nula. Exacto. ¿Sí? Es una característica que tiene nuestra Constitución. Solamente nuestra provincia tiene esta nuestra característica. Provincia tiene esto. Okay. Sí. Si a nivel nacional la inconstitucionalidad es a pedido de parte y rige para ese caso específicamente. Claro. Bueno, ¿tenemos derecho a exigir derechos, Leo? Sí, debería. Claro que sí, tenemos derecho a exigir los derechos, obviamente. Si decimos que son los que nos protegen, que el Estado tiene el deber de garantizarlo, obviamente que tenemos el derecho a exigir su cumplimiento, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Sí. ¿Sí? Y hay distintas formas de manifestar o de ejercer derecho, ¿no? De exigir derechos. Tiene importancia al respecto el rol o el papel de las ONG y de los organismos de derechos humanos que representan a distintos colectivos, ¿sí? En esto de peticionar ante las autoridades. Nosotros cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, hablamos de los sindicatos, sí, y hablamos del ejercicio del derecho de huelga, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, esas son formas de exigir cumplimientos de derecho, formas de peticionar ante las autoridades. La gente también, en diversas circunstancias, utiliza los medios de comunicación para exponer sus necesidades y problemáticas y también como para exigir cumplimientos de derechos, ¿sí? Poniendo en el tapete determinados temas o vulneraciones. Sí. O sea, son otras formas. Y si nada de esto, digamos, todo esto extrajudicial que venimos hablando, diera resultado ante una violación inminente de los derechos, lo que tenemos es hacer uso de la vía judicial. Sí. La vía judicial es acudir a tribunales, tanto tribunales nacionales o provinciales, según la materia, ¿no? O la jurisdicción que corresponda, como así también tribunales internacionales. Ajá. Creo que de esto nunca habíamos hablado todavía. No, creo que no llegamos tan lejos. Mencionábamos a los tratados, pero sí, no hemos mencionado esto de que tenemos posibilidad de acudir por encima, ¿no?, de nuestro sistema judicial a organismos internacionales para resolver determinadas cuestiones, no todo, y cumpliendo también ciertos requisitos que están pautados. Bien. Yo no me puedo ir a la Corte Interamericana por un problema que tengo, que no lo he planteado, que no, en los tribunales nacionales, que no he agotado esa vía o instancia, ¿sí? ¿Y quién regula eso? O sea, ¿a quién acudo para saber a dónde presentar el caso? Y bueno, en los mismos tratados internacionales están dispuestos los mecanismos y las formas de acudir a estos mecanismos. Justamente ahora, con el fallo del 2x1, hay una presentación a nivel internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que fije, esto fue antes de la ley, ¿no?, que sí, se sancionó ayer, que pide, ¿no?, que la Corte se pronuncie al respecto y que dicte una medida cautelar para que no se aplique este fallo en el futuro y para que se invite o se siente a una mesa de diálogo al respecto. Cita al Estado argentino para, digamos, aclarar estas cuestiones y definir una forma de actuación posterior a este fallo tan cuestionado. Hay una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Sí. Bueno, entonces, hablar de exigir derechos supone hablar de un derecho que es el derecho a acceder a la justicia. Acceder a la justicia como mecanismo, como sistema de justicia establecido por los tribunales y organizado a nivel provincial y nacional, pero también en un sentido amplio, acceder a la justicia es ser escuchado, ¿no?, por la administración. Aún sin necesidad, lo ideal sería esto de resolver las cuestiones por ahí, presentando las situaciones, analizándolas y resolviéndolas sin tener que recurrir a la vía judicial. Siempre la está la posibilidad, pero siempre lo aconsejable es no llegar a esa instancia. Y sí, por los plazos, por los costos. Está bien, sí. ¿Sí?
porque en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas situaciones, el diálogo es más fructífero, ¿sí?, que la disputa judicial. Por ahí, claro, cuando son cuestiones por ahí personales, familiares, ¿sí?, y hay otros mecanismos de acceder también a la justicia. Por ejemplo, algunos servicios como son la mediación, la conciliación o el arbitraje, que están por fuera de lo que es el sistema judicial. Bien. Y que sirven para obtener justicia en un caso concreto, para acceder a un mecanismo de justicia por fuera, ¿no? Claro. Y también instituciones como de la que formo parte, como es el Defensor del Pueblo, tanto de las provincias como de la Nación, que intervienen por fuera de la justicia, o sea, por fuera de la justicia, o sea, del sistema judicial, no son parte del sistema judicial, pero intervienen ante la vulneración de derechos ante la administración pública, tanto nacional como provincial. O sea que está ligado igual de todas formas. Exacto. Mecanismos para, digamos, exigir el cumplimiento de los derechos, ¿sí?, o para revisar situaciones que son anómalas e irregulares respecto de los derechos, ¿sí? Perfecto. Vamos a ir hablar un poquito con respecto a la exigibilidad internacional. Y ¿qué es lo que voy a decir? Que en principio la intervención de estos organismos internacionales es complementaria. Esto significa que yo no puedo ir directamente a un tribunal internacional. Debo agotar las vías internas. Y solo va a tener competencia en aquellos casos que no han podido ser resueltos eficazmente en el ámbito interno, ¿sí? O sea que se intentó mediar, se intentó solucionar, pero que no se llegó a un acuerdo. Acá ya es más que una mediación, ¿sí? Si vamos a la Corte Interamericana, tenemos que tener un proceso judicial completo o acabado, que haya llegado a la Corte, por ejemplo. Y aún así no haya solucionado. Y no se haya solucionado, la solución haya sido que nos haya dejado desconformes, ¿no? Y esté en juego alguna normativa del derecho internacional. Nuestro país está vinculado a dos sistemas internacionales, uno americano, que es la Organización de Estados Americanos, y uno internacional, que es la Organización de las Naciones Unidas. Sí. Entonces, eso por ahí es que hay que diferenciarlos. Ahora que tenemos la visita es de la Organización de las Naciones Unidas. Claro, es internacional. Es internacional, de esta Organización de Estados, que digamos como que se reúnen estados de todo el mundo. Sí. El otro se circunscribe a lo americano, la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos lo que tiene un sistema en el cual interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Y ante la ONU interviene el Alto Comisionado de Derechos Humanos. ¿Qué serían los más altos? Los más altos, supranacionales, por arriba, ¿no?, de nuestra organización. Y que el Estado argentino se ha comprometido y está obligado, digamos, también a respetar las decisiones de esos tribunales, por voluntad, por decisión soberana propia, ¿no? Y así establecida en la Constitución. O sea que no es que estás ahí y podés hacer lo que querés. Si entraste, si formás parte, es porque te comprometés a seguir una línea. Exactamente. De eso se trata, el ratificar una convención y el de ser parte de una convención. Exactamente. La diferencia entre ambos tribunales es que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos las denuncias pueden ser presentadas por cualquier persona o grupo de personas, organismos de derechos humanos, sin necesidad de ser la víctima directa. Bien. En cambio, en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, solo pueden presentar sus denuncias las víctimas o sus representantes directos. Bien. Esas serían las diferencias. Lo que sí tienen en común es que estas denuncias pueden ser presentadas una vez que hayan obtenido un fallo desfavorable por parte del organismo de mayor jerarquía en el ámbito nacional y por lo tanto sea un fallo inapelable y definitivo, como sería en la Argentina una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que queden claro que no se pueden acudir a estos organismos internacionales sin agotar previamente las instancias internas de cada país. Sí. Bueno,
esto sería por ahí lo que tenemos preparado para hoy. Esto de ver de qué manera se pueden lograr la efectiva vigencia de los derechos, ¿sí? Bueno, y no olvidar que una herramienta clave y fundamental que es este derecho de expresión y de petición a las autoridades. De la fuerza que tiene esto, yo escuchaba antes de que comience el programa que hablabas de la marcha, del 2x1, de las manifestaciones. Yo creo que no es casualidad todo lo que devino posteriormente, como la actuación del Congreso y los diferentes pronunciamientos, ya que ha habido como una fuerte presión y manifestación popular respecto de no modificar el estado de las cosas y mantenerse en la línea que Argentina optó por seguir, ¿no? Y vinculado al respeto de los tratados internacionales de derechos humanos. Claro, fue unánime igual, como que a toda la población en sí le molestó. Exactamente. La nueva condición que se quería imponer. Exactamente. Digamos que es una política de Estado que sin lugar a dudas debe mantenerse, porque es lo que el pueblo así lo quiere, así lo ha expresado, lo ha expresado también al ratificar estas convenciones, ¿no? Claro, porque no sería dar un paso atrás, sino 20, con todas las diferentes, como vos decís, convenciones, con todo el proceso que se fue dando en tantos años en materia de derechos humanos, volver 20 pasos atrás por esta decisión realmente es indultante. Ha sido muy cuestionado y bueno, y veremos cómo se sale de esto, ¿no? Que ha sido bochornoso para nuestro país. Claro. Realmente ha sido bochornoso en función de la política que se viene llevando, ¿no? Adelante. Claro, y nosotros charlábamos ayer justamente con Hugo la importancia de formar parte, que también lo mencionábamos cuando estuvo Vero acá en la mesa conmigo, lo importante de formar parte, ¿no? Porque esto de que, bueno, a vos te molesta, a mí me molesta, pero vos haces algo y yo no. Y no estás aportando en realidad. O sea, porque después cuando vos te vas a quejar, no hacer nada es una decisión de algo que vos estás haciendo. Mira, los derechos humanos son conquistas históricas que se han obtenido por la lucha y por el trabajo de las personas. Eso lo repetimos creo que en cada uno de los programas, ¿sí? Y por algo será. Sostenerlos y mantenerlos también es la responsabilidad de todos. Si bien son andamiajes teóricos importantísimos, ¿sí? Construcciones en pos de aspiraciones de un mundo justo, igualitario, son muy frágiles, muy frágiles y susceptibles de ser vulnerados. De hecho, diariamente, cotidianamente, vemos vulneraciones de los derechos humanos. De allí que hoy no nos podamos dar el lujo, hoy de aquí para adelante, no nos podamos dar el lujo de desconocerlos. ¿Sí? Hoy más que nunca tenemos que saber cuáles son los derechos que nos asisten, reconocer la importancia de la participación y de la expresión, ¿sí? Y bueno, hay que sostener este andamiaje. Ese es el mensaje. ¿Cuál? Bueno, lo dijiste todo con ese cierre, creo. Gracias, Leo. Sandra, muchas gracias por formar parte de nuestro programa y por estar con nosotros cada jueves. Muchísimas gracias. Ahí pasó entonces el bloque de Derechos Humanos que nos acercaba a Sandra Riquelme de parte de la Defensoría de la Nación.